Muy buenas tardes, amigos televidentes. La Unión Nacional de Empresarios les presenta su programa La Opinión de la UNE. En el día de hoy, en la tarde de hoy, vamos a conversar con ustedes sobre el tema del desempleo, especialmente el desempleo entre los jóvenes, y algunos proyectos que se han estado ventilando desde hace algún tiempo en la opinión pública sobre la posibilidad de tener un programa especial de empleo para jóvenes bajo la modalidad de primer empleo. El tema del desempleo es un tema muy serio en el país, es un problema muy grave. Hay una gran parte de la población desempleada, especialmente entre los jóvenes. Algunos están desempleados y ya tienen una preparación académica de bachilleres o de técnicos y en muchos casos de graduados universitarios. En otros casos están desempleados y tampoco estudian. Ese posiblemente es el grupo más delicado. Aquellos que ni trabajan ni estudian generalmente se debe a que no tienen con qué pagar los estudios, porque el Estado, la sociedad no le ofrece las facilidades para estudiar, para cubrir los gastos de estudio, y entonces intentan conseguir un trabajo y no lo consiguen precisamente por no tener una preparación. Por eso la combinación para resolver el problema del desempleo se requiere, por un lado, crear más empleos y por otro lado, mejorar las condiciones para que las personas estudien, porque mientras más tiempo un joven pase en el sistema escolar, más tiempo tarda en incorporarse al mercado de trabajo y por tanto el desempleo es menor. Esas cosas están combinadas. Y un elemento muy importante que afecta también el empleo es el tema de los impuestos al trabajo, los impuestos relacionados con el empleo. Anteriormente teníamos que el empleo estaba afectado esencialmente por el impuesto sobre la renta, pero cuando la renta es baja no hay pago de impuestos. Está afectado también por la carga social, los gastos adicionales de la nómina, como preaviso, cesantía. Y finalmente, y eso es muy importante, ahora están afectados por todo el tema de la seguridad social. Anteriormente había una paga al seguro social, una cantidad muy pequeña. Hoy en día se paga tanto el impuesto al seguro de salud, las ARS, también se paga el impuesto a la AFP y también se paga el impuesto de riesgos laborales. Todos esos elementos se combinan para incidir sobre la tasa de desempleo que tenemos en el país, especialmente en los jóvenes. El ingeniero Moquete ha estado estudiando sobre ese tema y probablemente nos dé algunas informaciones sobre las últimas estadísticas sobre este problema. Buenas tardes, amables televidentes. Pues bien, el tema del desempleo juvenil, lo que ha generado las políticas de primer empleo. Casi en toda América Latina se han aprobado proyectos desde el 2002 hasta el 2015. En Perú, en Colombia hay una ley de primer empleo, en Argentina también, la de México es del año pasado, en Panamá la hay, en Honduras se está haciendo un intento. Yo diría que prácticamente todos los países de América Latina tienen una política de empleo para jóvenes. Sobre todo en Centroamérica, donde hubieron bandas juveniles, ahí los programas de empleo comienzan a los 15 años. Obviamente hay una fuerte oposición de los sindicatos, porque estas ofertas de empleo que se hacen, primeramente se incentiva primero al empresario con una deducción de impuestos sobre la renta. Aquí, por ejemplo, hay un proyecto de ley que tiene 5 años el Congreso
que incluso perimió varias veces. La última oportunidad que se le dio fue que le cambiaran el nombre, en vez de proyecto de ley de primer empleo, que le pusieran proyecto de pasantía juvenil, y ni así siquiera pasó. En aquel entonces el ministro de Trabajo, Mas Puig, se opuso de manera tajante. El doctor Rafael Alburquerque, que es un experto laboral de muchos años, también decía lo mismo, que había muchos artículos que chocaban con los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Por ejemplo, también para ese entonces Maribel Gasó era que estaba en el Acopardón y no le dio mucha importancia, aunque el actual presidente de ahora sí le agrada el proyecto que se ha presentado, pero el proyecto ha perimido y ahora mismo se encuentra engavetado en el Congreso. Este proyecto, el proyecto dominicano, fue de la autoría de la diputada Karen Ricardo, diputada por Santo Domingo Este. El proyecto contemplaba hasta un 25 o 30% de jóvenes en las empresas, lo cual consideraron exagerado los sindicatos. Contemplaba un año en la condición de primer empleo o de pasante, sin derecho a bonificaciones ni a prestaciones laborales, o sea, cesantía y preaviso. Ni cesantía ni preaviso. Y al final de ese año, la persona, si continuaba en la empresa, pasaba a formar parte en el régimen laboral normal. El empresario, con el 25% que el gobierno le podía darle incentivo para estos programas, pues podía cubrir parte del salario del joven. O sea que para los empresarios es una idea fabulosa. Para los sindicatos están protegiendo obviamente a los trabajadores actuales. Dicen que es un salario, un empleo basura que se está produciendo de esa manera y que no ayuda a la economía. Bueno, en realidad es un tema complejo porque hay un asunto de costo y beneficio. ¿A quién beneficia que una persona entre a trabajar en condiciones menos favorables que el trabajador normal? En principio beneficia a la empresa y en alguna medida beneficia al trabajador, a la persona física, al joven, que de un salario cero pasa a tener un determinado salario. Pero siempre es un tema delicado, muy, muy delicado. Yo creo que el Estado, que es el que finalmente va a cubrir con ese costo, porque si el Estado deja si el empresario es exonerado del pago de impuestos, de algunos impuestos por este concepto, es una manera de reducir la renta del Estado, y el trabajador, si estar en esa condición le quita derechos a los derechos normales del trabajador, como la cesantía de preaviso, también es perjudicado. O sea, es un tema que tiene que abordarse en términos más amplios, pienso yo. Quizás esa ha sido una de las razones por la que ese proyecto que fue sometido al Congreso no haya sido aprobado. Y debe ser parte de una política del Estado, una política de redistribución del ingreso. En algunos países, la manera de estimular el empleo a los jóvenes no es exactamente esa, es tener los empleos parciales, los part-time, que los estudiantes trabajan en la tarde o trabajan menos tiempo, de manera tal que puedan seguir estudiando, porque lo ideal es que los jóvenes sigan estudiando. Y también la posibilidad de devolver a la empresa parte del dinero pagado en los impuestos, por ejemplo, en la seguridad social, la ARS, la AFP, que la empresa lo pague y que luego el dinero el gobierno pueda reembolsar eso. Pero es muy, muy complicado cuando se mezclan
Cuando eso no queda claro, cuando se mezcla la prestación del servicio con la redistribución, si es redistribución, el gobierno tiene que asumir y tener en su presupuesto, igual como tiene para el seguro subsidiado, también tendría que pensar el gobierno en tener en su presupuesto un dinero para ayudar a las empresas, apoyar a las empresas. De hecho, ya aquí hay una experiencia, en el caso de la zona franca, que el gobierno ayudaba a las empresas para mantener el nivel de empleo. Hay experiencias de esa naturaleza, pero tiene que ser parte de una política del Estado. Vamos a hacer un corte para cumplir algunos compromisos y volveremos con ustedes en unos minutos. El ingeniero Moquete va a ampliar algunos de los comentarios que hicimos en la sesión anterior. Y le decía al ingeniero Cueva fuera de la cámara que en la mayoría de los países latinoamericanos esos contratos de primer empleo llegan hasta 3 años. Y no solo incluyen a los jóvenes, también incluyen a madres solteras de más de 40 años, incluyen discapacitados. Todo sobre la base de la exención impositiva al empresario para que pague parte de esos salarios. Pero en la mayoría de ellos sí hay, obviamente no hay preaviso porque es un empleado provisional, pero obtienen beneficios parciales de la cesantía y también tienen sus vacaciones en cierta forma limitada, pero la tienen. Por ejemplo, uno de los casos más típicos de controversia fue el gobierno de Alan García, que hace un par de años aprobó un proyecto de primer empleo, que fue muy exitoso y muy comentado en América Latina. Sin embargo, se desataron una serie de protestas juveniles en todo el país, que prácticamente obligaron al Congreso a derogar la ley después de aprobada. Eso es realmente una triste experiencia, porque ni siquiera se pudo modificar, porque la situación fue tan grave, porque le cayeron encima los sindicatos, por un lado, los jóvenes por otro, y bueno, se satanizó el ejercicio. Pero en México hay uno que se aprobó el año pasado, en Colombia hay uno bastante exitoso, que cubre varios renglones, como yo decía, de madres solteras de mediana edad. Y una de las cosas más importantes en esto es el tiempo que va a durar el pasante, que en la mayoría de los casos son de 2 a 3 años, pero en la legislación dominicana que se trató de hacer era 1 año, que no debía ser un tema de preocupación tan fuerte para los sindicatos. Otra cosa que tiene que ver con lo que fue una de las objeciones de los sindicalistas,
era el tema de los pagos. Digo, obviamente era una excusa, ¿verdad?, para ellos ponerse y quedar bien con la sociedad, socialmente. Decir, bueno, que ese joven se le estaba explotando. Pero la realidad es que ellos temían que esa competencia de ese joven que podía en un año obtener las habilidades que ellos habían obtenido durante años y que estuviera ganando un dinero inferior al de ellos, lo que hacía difícil que ellos se mantuvieran. Siempre en estos proyectos hay la promesa de que no se van a tocar, debe haber una supervisión del Estado muy estricta para que no se toquen los empleos antiguos, porque es muy fácil sustituir los trabajadores viejos por los nuevos, porque, como digo, la mayoría de las competencias se pueden adquirir en un año, salvo que sea un obrero muy especializado. Bueno, es complejo el tema. Yo pienso que cualquier esfuerzo que se haga en ese sentido para estimular a las empresas a contratar nuevos empleados, especialmente empleados jóvenes, tiene que nacer de un consenso, de un acuerdo entre las partes, entre los empresarios, los trabajadores y el Estado. Si no nace de un acuerdo entre las partes, yo creo que eso está condenado al fracaso. Y se puede discutir el tema y llegar a una posición intermedia que garantice que las personas puedan conseguir más fácil un empleo y que el Estado haga un determinado sacrificio que puede ser reembolsando a las empresas el pago de impuestos o el pago de una parte de salario, pero tiene que ser producto de un acuerdo. Hay otra institución que debería estar involucrada, que es el Infotep, que donde existe la posibilidad de tener el contrato de aprendizaje, donde hay un trabajador que mientras se forma en Infotep, trabaja en una empresa. Eso lo garantiza a la empresa una cierta calidad, un cierto entrenamiento para su personal. No, precisamente hablando del Infotep, una de las fallas que tenía el proyecto de la diputada Karen Ricardo era que eximía a los empresarios del pago del 1% al Infotep. Inmediatamente el director del Infotep se quejó y dijo que eso no podía ser. Eso fue uno de los obstáculos. Yo creo que hay una oportunidad de oro ahora, se está discutiendo una reforma del Código de Trabajo y creo que hay un espacio, porque de los puntos que se están discutiendo está lo que es el contrato de aprendizaje, que es parte de lo que es la ley, porque la pasantía de hecho existe, pero existe de una manera muy especial. Entonces yo creo que en ese escenario se puede sacar un rato, por lo menos para que los empresarios y bueno, de hecho hay representantes gubernamentales también, pero yo digo los empresarios y los sindicalistas se pongan de acuerdo sobre la forma en que se puede hacer esto. El gobierno, aparte de lo que es la exención de impuestos a la renta, que se puede deducir parte de los gastos salariales de ahí, también puede contribuir lo que se llama la inscripción del seguro de la seguridad social del empleado nuevo, del empleado pasante, y así también si quiere incentivar más a los empresarios para que se unan a esa iniciativa. Bueno, creo que es un buen momento, porque debe ser parte de la discusión del Código de Trabajo. Porque ahí están todas las partes involucradas y de alguna manera todos están interesados y pueden decidir e influir sobre algún proyecto que se lleve al Congreso. Pero como regla tiene que ser producto de un consenso. El Estado tiene que tener previsto que va a tener un sacrificio fiscal, que puede que no sea grande, porque si va a haber más empleo, eso significa que va a haber más consumo y que probablemente también habrá menos delincuencia, y eso va a ayudar a la larga, va a tener un efecto multiplicador, y el sacrificio que haga el Estado va a tener su recompensa. Es muy importante, y eso es un tema que se discute en muchos países, tener claro que debe ser, en principio, una devolución del pago que haga el gobierno
Y aquí eso también es parte del problema, porque no hay mucha experiencia, no hay muy buena experiencia de que el gobierno devuelva pagos. Si la empresa paga la seguridad social, el gobierno podría devolverle ese dinero a la empresa posteriormente, porque eso garantiza que sea sobre algo definitivamente hecho y eso disminuye la posibilidad de evasión. Pero todos esos elementos podrían discutirse dentro de esa discusión que tenemos ahora del Código de Trabajo. Antes de terminar, queremos aprovechar la oportunidad para felicitar a la Dirección General de Aduanas por haber inaugurado en esta semana un laboratorio de análisis físico y químico para los productos que entran al país o salen del país. Estamos seguros que eso va a contribuir a mejorar el funcionamiento de las aduanas y a reducir la evasión fiscal y a darle más racionalidad al funcionamiento de esta institución. Así que felicitaciones para la Dirección General de Aduanas por esa iniciativa. Hemos llegado al final de nuestro programa La Opinión de la UNE. En nombre de la Unión Nacional de Empresarios, le damos las gracias a los amables televidentes por haber estado con nosotros en esta ocasión y los invitamos a una entrega más de La Opinión de la UNE la próxima semana. El próximo domingo estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias.